Estamos tratando el tema de los enemigos del cristiano, hermanos. Gloria al Señor. La semana pasada hablamos un poquito sobre el enemigo más grande, ¿verdad? Que tenemos. El diablo, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vimos los títulos del diablo: ángeles de luz, Satanás, Lucifer, diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Gloria al Señor. Cómo Él se manifiesta y cómo Él opera. Y nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Es una guerra espiritual, hermanos. Gloria al Señor. Y hoy vamos a continuar con el segundo enemigo del cristiano, hermanos. Gloria al Señor. Y ese enemigo, hermanos, pues es el más cercano a usted, que es usted mismo y soy yo mismo, hermano. Carne, mi cuerpo, mis deseos, mis pasiones, mis gustos, mis antojos. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a ver, hermanos, unas citas bíblicas, amén, de cómo pues nuestra carne nos puede llevar cautivos y hacernos esclavos del pecado. Gloria al Señor. Y cómo pues también el enemigo nos ataca, hermanos. Él nos conoce, gloria al Señor. Él sabe, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y vamos a ir a Génesis capítulo 3, verso 1 al 7, hermanos. Y ahí ustedes van a ver una conversación muy interesante, amén. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Gloria al Señor, amén. Esa es una cita bíblica fundamental, hermanos. Vamos a ir primera de Timoteo capítulo 4 y verso 16. Ya vimos ahí, ¿verdad?, cómo el enemigo viene y nos tienta, hermanos. Nos pone cosas agradables. Ahí Eva dice que vio que el fruto era agradable a los ojos. Tentador, ¿verdad? Voy a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Voy a tener sabiduría. Y ahí entra el pecado, hermanos, la desobediencia a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y en el capítulo 4 de primera de Timoteo, hermanos, y el verso 16, mire lo que el Espíritu Santo nos dice a la iglesia, así como a Timoteo también. Amén. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de quién. Ay, de ti mismo, ¿verdad? Porque, hermano, a mucha gente, ¿verdad? Y discúlpenme aquí, a todos. Dijo un hermano: el pecado es sabroso. Si no fuera así, hermano, la gente no pecara. Si el pecado fuera puro dolor, la gente no lo haría. Pero es sabroso, hay placer, hay satisfacción. Y el diablo que viene y nos tienta, ¿verdad? Y aquí el Espíritu de Dios nos dice: miren, hermanos apostólicos, hijos de Dios, cristianos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora vamos a ir a segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 5, hermanos. Miren lo que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, gloria al Señor. Que Dios nos libre, hermanos, de tener apariencia de piedad. Parece que son buenos, amén, hablan bonito, hablan Biblia, hablan palabra de Dios, pero por detrás, hermano, hay algo, amén, hay algo. Son traidores, son intemperantes, aborrecedores de Dios, amén, gloria al Señor. Detestan todo lo bueno, lo justo, lo correcto, amén, gloria al Señor. Y usted y yo debemos aprender, hermanos, cuando a usted lo traicionen, ¿verdad? Dele gracias a Dios, porque Dios le está dando una enseñanza grande, hermanos, para que usted un día pueda aconsejar a alguien. Porque a veces, hermanos, ¿verdad?, queremos dar consejo y nunca hemos experimentado nada. Pero cuando usted ha sido experimentado en quebranto como Cristo, usted puede decir, ¿verdad?, usted puede hablar, usted puede aconsejar, aleluya, usted puede predicar palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Otra cita bíblica, hermanos, por si nos hacen falta, ¿verdad? De Romanos capítulo 1, miren, hermanos, aleluya. Romanos capítulo 1, vamos a leer del 18, hermanos, gloria al Señor. Miren, hermanos, en Santiago, ¿cuántos batallan con la ira? Nada más el hermano Martínez, dice, y el hermano Pérez, nada más dos, hermanos. Y dice el apóstol Santiago, hermanos, esto es Biblia: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero qué curioso, hermanos, que la ira de Dios sí obra la justicia de Dios. Y aquí se trata de eso, hermano, gloria al Señor. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, paz de Cristo. Palabra de Dios es esta, hermanos. Miren, ahí tenemos, nos da a Dios la fotografía de todo ser humano, hermanos. Aunque ya somos cristianos llenos del Espíritu Santo, hermanos, esas cositas nos andan siguiendo. Están en esta carne pecaminosa,
pecaminosa. Por eso el apóstol Pablo se expresa y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén, gloria al Señor. Pues gracias a Dios que hay uno que nos liberta, hermanos, y ese es Cristo Jesús. Amén, aleluya. El tema de hoy es el yo, el ego, hermanos, en griego y en latín. Amén, gloria al Señor. Y ese yo, hermanos, es demasiado grande en muchos de nosotros, paz de Cristo, hasta el punto que su grandeza se vuelve más grande que Dios en nosotros. Aleluya. Y por eso lo debemos de identificar, hermanos, y de conocerlo como un enemigo de nuestras almas. Paz de Cristo. El yo, hermanos, en español ya lo conocemos como el yo, ¿verdad? Y el ego también, en español se usa el ego. Yo creo que ego es, yo no sé si será una palabra totalmente internacional, pero por ahí anda, hermanos, mayormente internacional. Amén. Muchas naciones se usa el ego y todo el mundo entiende que es el yo. Aleluya. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, hermanos. ¿Persistir en qué? En el cuidado de uno mismo. Amén. A veces nos olvidamos, hermanos, que somos más peligrosos para nuestro propio bienestar espiritual. Nuestro segundo enemigo, dice el hermano que escribió el expositor, es el ego o el yo personal. Cuando el orgullo y la soberbia se apoderan del corazón del hombre, lo hacen muy altanero y autosuficiente. Cuando esto sucede en la vida, Dios no puede obrar en ese cristiano. El Señor Jesús dijo en San Lucas 9:23, dice: si alguno quiere de ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz de Cristo no es solamente los domingos, hermanos, es todos los días, paz de Cristo. Así como usted, verá, anda todos los días con su carne, con sus deseos, con la mente. ¿A qué cosa le da usted más prioridad, hermanos? Muchas de las veces amanece y ya estamos pensando en nuestra conveniencia nada más, paz de Cristo. Ni siquiera esa es la naturaleza del ser humano, hermanos. Ahí usted aproveche para darse cuenta, ¿verdad?, qué tan peligroso es usted para usted mismo. Ay, lo vestimos de traje, ¿verdad? Le echamos perfumito, lo peinamos bonito, hermanos, y es su enemigo número 2. Lo afeitamos, ¿verdad? Lo rejuvenecemos como las águilas. De, ay, te ves guapo hoy. Y es un enemigo grande, hermanos, porque mire cuánta gente, hermanos, nomás de verse al espejo se empieza a adorar a sí misma. Ustedes han oído la palabra del narcisismo. Un hombre que se dedicaba a eso, hermanos, Narciso se llamaba, y por eso se quedó la palabra narcisismo. Amén. De que ese hombre pues se adoraba a sí mismo, se miraba al espejo, se amaba a sí mismo más que cualquier cosa, hermanos. Amén. Y yo espero que aquí no haya narcisistas. Aleluya. Algunos hasta se llaman narcisos, ¿eh? Pero sí, hermanos, ese es uno de los enemigos más fuertes. ¿Por qué? Porque empieza el orgullo. ¿Y sabe por qué es más peligroso todavía? Porque nadie sabe, hermanos, qué tan orgullosos somos. A veces no se nos ve el orgullo, hermanos. Paz de Cristo. Amén. Venimos a la iglesia y sí se ve humilde el hermano. Habla humilde, pero por dentro hay un orgullo grande. Miren, hermano, les voy a dar un ejemplo de orgullo que parece que se disfraza de humildad. Paz de Cristo. Miren, hermano, ustedes han conocido personas que no les gusta que les regalen, y yo me pregunto a mí, ¿es eso humildad? Y la respuesta es no, hermano, es orgullo. Es orgullo. Les digo esto, hermanos, porque yo me he estado analizando y pensando y digo: Señor, líbrame de este espíritu, porque son espíritus, son maneras de pensar. ¿Sabe por qué a la gente no le gusta a veces que le regalen? Porque siente como que va a quedar endeudado con alguien y yo no le quiero deber nada a nadie. Entonces eso es orgullo. Paz de Cristo, hermanos, ¿verdad? Ahora que lo vemos así, tiene lógica. Yo sé que aquí no hay de eso. Si hay, vamos a orar para que salga ese espíritu, hermanos. Amén. Pero es difícil que Dios trate con una persona orgullosa, hermanos. El orgullo es de origen satánico. Miren, Satanás fue creado de una manera excelente cuando era todavía el arcángel, el querubín grande que habla la Biblia. Amén. Que se vestía con todas las piedras preciosas. Tenía la autoridad para caminar sobre piedras de fuego, dice la Biblia. Amén. Dirigía la alabanza y todo, hermanos. Aleluya. Era un ángel de luz. Pero hasta que se halló en él el orgullo, la arrogancia. La misma Biblia habla de eso, hermano. La arrogancia, el orgullo, la altanería, la soberbia,
soberbia, todo es lo mismo, hermanos. Paz de Cristo. Dice la definición del diccionario del orgullo que es un exceso de estima propia. Es cuando pensamos de nosotros más de lo que somos. Gloria al Señor. Y ahí es donde nos hacemos peligrosos, hermanos. Ahí es donde el orgullo viene a ser un gran riesgo para usted y para mí, porque empieza a hacer a un lado a Dios, hermano. ¿Cuál es el mandamiento número 1, hermanos? Que el pueblo de Israel se lo sabe. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. Y dice a tu prójimo, y después es ti mismo. Pero primero nos ponemos nosotros antes que a Dios. Aleluya, paz de Cristo. Y ahí es donde entra el peligro, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Yo no sé cuántos me están siguiendo. Dice, este asunto de negarse a uno mismo pareciera un asunto de promoción de falta de estima propia, algo así como degradarse uno mismo. Nada puede estar más lejos de la verdad que ese tipo de pensamiento. Dice, el cristiano es alguien muy importante. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados a precio de sangre, hermanos. Hemos sido lavados en la sangre preciosa de Jesucristo, y todo el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Amén. Traemos una túnica de Cristo, hermanos. Traemos un vestido espiritual que Cristo nos ha puesto. Amén. Gloria al Señor. Y en primera de Juan capítulo 1 y verso del 11 al 13, hermanos, ustedes lo conocen. Amén. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted y yo no somos cualquier cosa, hermanos. Somos hijos de Dios. Aleluya. Y en primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, habéis sido hechos pueblo de Dios. No cualquier pueblo, hermanos, pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos han alcanzado la misericordia de Dios? Aleluya. Por misericordia de Dios estamos aquí. Amén. Entonces no debería haber un motivo, una razón para esponjarnos tanto. Amén. Paz de Cristo. Si todo se lo debemos a Dios, no somos nada, dijo Cristo, sin mí nada podréis hacer. Amén. Y dice, hermano, yo conozco mucha gente que hace muchas cosas, pero no agradables a Dios. A eso se refiere Cristo, ¿verdad? Pues todo el mundo va al trabajo y todo el mundo gana dinero y todo el mundo construye casas y están haciendo muchas cosas y sin Cristo, pero no es agradable a Dios. A eso se refiere Cristo cuando dice, pero sin mí nada podréis hacer en la obra del Señor, que sea grato a Dios. Paz de Cristo. Así es que, hermanos, dice, pero nunca la Biblia promueve la exaltación propia, como en Romanos 12:3. Y mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No debemos tener más alto concepto de nosotros mismos, que porque soy el ministro, que porque soy el pastor, o el obispo, o el anciano, o el presidente de varones y de dorcas, de jóvenes. Se nos sube la espuma del chocolate, ¿verdad? Ese es el ser humano, hermanos. Esa es la humanidad, la carne, amén, que busca sus propias satisfacciones, su propia gloria, su propia alabanza, pero que no es agradable a Dios, porque dice Dios que a Él se le debe dar toda la honra y toda la gloria. Amén. Cuando andamos así con esos espíritus, hermanos, le estamos robando la gloria al Señor. Amén. Y nos convertimos en ladrones de gloria. Ay, hermano, yo no sabía que había de eso. Sí hay, hermanos. Paz de Cristo. Si no hubiera, la Biblia ni los mencionara, ¿verdad? Paz de Cristo, pero porque los hay, los menciona. Proverbios 27 del 1 al 2. Miren, hermanos, lo que dice: no te jactes del día de mañana, porque
porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Paz de Cristo. Ay, pero se siente re bonito que yo me ensalce. Paz de Cristo. Cuidado, hermano, puede ser que estemos ofendiendo a Dios. Amén, gloria al Señor. Dice, cuando el Señor nos pide que nos neguemos, es porque Él quiere hacer su voluntad en nosotros. Cuando la voluntad del cristiano no está subyugada a la voluntad de Dios, él entonces no puede hacer nada con esa vida. Paz de Cristo. Y vuelvo a lo mismo, hermano. Se ve mucha gente orgullosa y dicen, y están haciendo disque grandes cosas, pero ¿serán agradables a Dios? Esa es la pregunta. Amén, paz de Cristo. Así es que por eso, hermanos, debemos tener cuidado de nosotros, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, porque puede ser que estemos ofendiendo a Dios. En la Biblia tenemos ejemplos de hombres que se sintieron autosuficientes y también observamos el fin de ellos. Y nos dice aquí el hermano, estudie la vida del faraón, del rey Nabucodonosor en el tiempo de Daniel y de Herodes, hermanos. Paz de Cristo. Nos da ahí las citas bíblicas, hermanos. La vida del faraón está en el libro de Éxodo del 1 al 13 prácticamente, hermanos. Amén. Ahí usted puede ver quién era el faraón, ese hombre malo, duro, que quería desaparecer al pueblo de Dios, y pues terminó desapareciendo él. Gloria al Señor. Y así ha pasado, hermanos, a lo largo de toda la historia. Gente que se levanta y pretende, hermanos, si quiere a toda costa exterminar con el pueblo de Dios. Así como leímos en las citas bíblicas bases de Romanos y de Timoteo, ¿verdad? Hombres que detestan lo bueno, que detestan todo lo que tenga que ver con Dios. Paz de Cristo. Y hoy en día, hermanos, cada día crece más ese movimiento. Ustedes saben, ¿verdad? Ese movimiento del ateísmo y del satanismo. Ya hay iglesias satánicas autorizadas, hermano. Así como usted y nosotros, llega a la congregación y hay predicador de Biblia satánica, y van a la iglesia y abren la puerta y dicen, venga, aquí nuestro Dios es Satanás. Y ahí va la gente, hermanos, y la ley protege eso. Paz de Cristo, ¿verdad? Dice en Timoteo, dice, pero esto también debes de saber, que vendrán hombres que serán amadores de sí mismos, aborrecerán todo lo que tenga que ver con Dios. Los ateos dicen que Dios no existe. Así viven los ateos, hermanos, odiando a Dios, y según ellos no existe. Entonces eso prueba que sí existe, hermanos. Y la Biblia nos dice que serán aborrecedores de Dios, odiarán todo lo bueno, todo lo justo. ¿Por qué les hace tanto daño y los hace enfurecer tanto que haya gente buena y justa y fiel que cree en un Dios todopoderoso? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el crimen? ¿Sí me entienden, hermanos? El crimen en realidad es que son movidos por espíritus, por demonios, hermanos, y por eso la gente reacciona así. Hay gente que usted no le puede decir que usted es cristiano porque automáticamente usted se ha convertido en su enemigo. ¿Sí o no, hermanos? Hermano, desde que oyen que usted es cristiano, dicen, este va a ver ahorita. ¿Y usted qué les ha hecho? Nada. Pero es así como opera el diablo, hermanos. Y a veces hasta en la iglesia hay esos espíritus, hermano. Y por eso la Biblia nos enseña a tener cuidado de nosotros mismos. Alguien que te haga un bien, dale gracias a Dios. Tenemos que aprender a amar el bien, hermanos. Gloria al Señor. Faraón, ¿verdad? Fue malo. Quiso desaparecer al pueblo de Dios y bueno, fue desaparecido él. El rey Nabucodonosor, hermanos, otro hombre, ¿verdad? Que dijo, ay, dice, aquí está la Babilonia grande y poderosa, que yo edifiqué, que yo construí para mi gloria, ¿verdad? El gran rey Nabucodonosor, el imperio más grande que existía en aquel tiempo. Pero ¿qué le dice Dios? Dice, vas a ir a comer en medio de los animales. Y le vino una locura, hermanos, y Dios lo humilló ante todo el mundo, amén. Y andaba comiendo pasto allá con los animales, amén. La Biblia lo describe, dice que andaba ahí comiendo y su pelo le creció y parecía animal. Pero ahí en el libro de Daniel, hermanos, Nabucodonosor dice, hasta que un día, dice, levanté mis ojos al cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que reconoció que a lo mejor sí estás allá arriba, Señor. Y sí está, hermanos, aleluya, amén. Dice, y me volvió la razón, aleluya. Y es donde él declara, hermanos, y dice, conviene que yo declare las maravillas que el Dios eterno ha hecho conmigo. Nos conviene, hermano, a nosotros que declaremos lo que Dios ha hecho con nosotros, amén. Y que nos neguemos a nosotros mismos, que dejemos la mente carnal y aprendamos
Vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos mentirosos habíamos aquí, hermanos? Éramos doctores, eran la mentira. Padre Cristo, borrachos, maldicientes, amén, y de todo, hermano. Ya ni les voy a terminar la lista, ya usted sabe. Ese es lo que este cuerpo le gusta, hermano, andar allá haciendo todo eso. Padre Cristo, y por eso la Biblia habla de la mente carnal, hermano, la mente que se enfoca en satisfacer los deseos de nuestra carne y no está enfocada en agradar a Dios. Amén. Esas son las dos mentes, ¿verdad? La mente carnal y la mente que se enfoca en agradar a Dios. Yo voy a agradar a Dios, que me vienen las pruebas, las luchas, de todos modos voy a servir a Dios. Amén. Paz de Cristo. Porque mucha gente como que quiere servir a Dios solo cuando todo está bien. No, hermanos, mire, cuando usted sirve a Dios, cuando está lloviendo y relampagueando en tu vida, ahí es donde Dios más se glorifica. Amén. Ahí es donde usted va a ver milagros. Pero queremos ver milagros y queremos que todo esté bien. Pues si ya todo está bien, no vas a ver milagros. Pero si estás en plena batalla, ahí Dios te va a hacer ver milagros. Amén, gloria al Señor. La vida de Herodes, hermanos, ustedes conocen que se lo comieron los gusanos. En el libro de los Hechos, miren, vamos a ver esa cita bíblica. El libro de los Hechos, capítulo 12, del 21 al 23. Miren lo que le pasa a este hombre, ¿verdad? Canal, amador de sí mismo. Vamos a leer desde el 20. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Amén. Hasta ahí, hermanos. Miren, hermanos, este hombre, ¿verdad? Ya sabía que venía la gente a buscar paz, a hacer la paz, a arreglar el problema. Amén. Pero dice, no, aquí me voy a vestir de rey. Y ahorita van a ver, ahí donde dice les arengó, hermanos. Se dice que la arenga es un discurso, hermano, con palabras ofensivas, hirientes. O también se usa en el ejército, hermano, con palabras de ánimo, ¿verdad? Se les aviva el ánimo a los soldados para que entren a la batalla. Amén. Por ejemplo, ¿verdad? Pudiera ser, hermanos, soldados de Jesucristo, miren, el enemigo nos ha ofendido y pues queremos hacer justicia y pues todos nos estamos animando. Amén. Esa es una arenga. Y también puede ser la otra que les dije en la política, ¿verdad? Cuando se humilla a alguien en público, cuando se le ofende. Y Herodes hizo eso, hermano. Y la gente pues gritaba, ¿verdad? Estamos cansados de palabra de hombre, queremos oír palabra de Dios. Y ahí entra en acción el poder de Dios, hermano. Un ángel de Dios, dice, vino y lo hirió. Ya cállate, bocón. Y se lo comieron los gusanos. La Biblia no dice ahí cómo, hermanos, pero dice que fue comido de gusanos. Paz de Cristo, amén. Miren, el faraón, el rey Nabucodonosor, Herodes, y pudiéramos mencionar muchos otros más en la Biblia, hermanos, que se han levantado, amén. Y no solo en la Biblia, en la historia, ¿verdad? Hitler, Saddam Hussein y todos los tiranos que se levantan, hermanos, y que ellos quieren ser Dios, amén. ¿Cómo terminan? Muertos, amén. ¿Y dónde está su gloria? Se acabó. Y Dios, de todos modos, sigue siendo Dios. Paz de Cristo. Dice aquí el expositor, como observamos en esos pasajes, los de los hombres malos, amén. Estos hombres se llenaron de arrogancia y soberbia, pero delante de Dios eso no trabaja. Dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Santiago 4:6, la posición más segura y más bendecida delante del Señor es la humildad, porque Él atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Es Salmo 138:6. Por último, recordemos las palabras del Señor Jesús en San Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos dar fruto del Espíritu, amén. Y dejar, miren, hermanos, en Gálatas capítulo 5 nos da una lista de las obras de la carne. Ni siquiera se les llama frutos, obras de la carne, y luego da los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son obras de la carne? Ahí lo dice, hermano,
hermanos, vamos para allá. Gálatas capítulo 5 y verso, yo creo desde el 19. Miren nomás, hermano, aleluya. Y ahí usted va a ver, ese soy yo. Sí, hermanos, esos somos nosotros. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Paz de Cristo. ¿Usted vio algunas ahí que le califican a usted? Dice casi todas, hermano. Ese es el ser humano, hermanos. Como humanos eso es, hermano, la carne. A eso le gusta la carne. Pero luego nos da lo del Espíritu, ¿verdad? Y Dios es tan bueno, hermanos, tan maravilloso, que nos dice: escoge qué es lo que quiere. Y mire lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hasta ahí, hermano. ¿Qué es lo que queremos, hermanos? ¿Obras de la carne o fruto del Espíritu? Fruto, ¿verdad? Eso queremos, hermano. Pero para lograr eso necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo, amén, gloria al Señor, buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en cuanto está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase al Señor, el cual es amplio en perdonar, tardo para la ira, grande en misericordia. Ese es el amor de Dios, hermano. Dios ama al ser humano porque nos ve. Nuestra condición pecaminosa es esa, hermano, podrida. Todo lo malo está aquí. Mire, le gusta esta carne. ¿Dónde estaríamos usted y yo, hermano, si no estuviéramos hoy aquí? Hágase esa pregunta: ¿dónde estaría? Ay, a lo mejor estaría en una barra con los amigos, mirando un partido de fútbol, las Chivas contra el América, y arriba las Chivas. Ay, dice, aquí hay americanistas, sabía, dice, ya somos de Cristo todos, amén, paz de Cristo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Dónde estaríamos ahora mismo? Amén, ¿dónde estaría usted? A lo mejor en un cine, metido ahí viendo el estreno, dicen. Hay gente que vive de estreno en estreno, amén, y ya ni pueden ni esperar. La andan ordenando con los chinos antes de que salga al público, paz de Cristo. Amén, agregando pecado sobre pecado, aleluya, gloria al Señor. Pero gracias a Dios que nosotros estamos en la casa de Dios y Dios nos está hablando, hermanos. Aprendamos a conocernos un poquito. Somos malos. Por eso Cristo nos dijo: si vosotros siendo malos podéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Paz de Cristo. Dios es bueno, amén. Y nosotros somos el segundo enemigo más peligroso de nuestras almas, hermano. El yo, el ego, la arrogancia. Hermanos, mucha gente hace lo malo y ¿qué es lo que dice? No, yo no fui. ¿Verdad que no? Fue fulano, fue sutano, fue por esto y fue por aquello, buscando miles de excusas menos reconocer. Sí fui yo, Señor, aleluya, amén. Y quiero pedir perdón. Y eso trae mucha sanidad, hermanos, aleluya. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, hermanos. Miren, vamos para allá. Gálatas capítulo 2 y verso 20. Miren lo que dice ahí, hermanos. Así debemos de exclamar nosotros. Gálatas capítulo 2 y verso 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos podemos decir así, hermanos? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vive este Ricardo carnal, ya está sepultado. Difícil, ¿verdad? Decir, mas Cristo vive en mí, hermanos. Que usted y yo seamos el reflejo de Cristo. Gloria al Señor. Y solamente así, hermanos, vamos a ir desechando el yo. De otra manera, hermanos, usted y yo lo estamos avivando, ese yo. Y es un enemigo muy peligroso para nuestras vidas, hermanos. Paz de Cristo. Lo vamos a dejar ahí, hermanos. Ya les hablé, ¿verdad?, del segundo enemigo más peligroso, y es el yo. La próxima semana vamos a ver el tercer enemigo más peligroso. ¿Cuál es, hermanos? El tercero. El diablo fue el 1, el yo es el 2, el tercero es el mundo, y luego el cuarto, las tentaciones, hermano.
hermanos. Ahí ya vimos, ¿verdad?, cómo operó Satanás con Adán y Eva, ¿verdad? Les tentó, hermanos. Les dijo, no, dice, no le crean tanto a Dios. Y así viene, hermanos, la voz del enemigo a nuestras vidas. No le crean tanto al que predica. Es cierto que está en la Biblia, pero la Biblia, ¿cuánto tiempo tiene que la escribieron? Es un libro antiguo, muy viejo. Ya hoy en día somos modernos, paz de Cristo. Pero gloria a Dios, que Dios no pasa de moda, hermanos. Dios es eterno y para siempre, amén. Gloria al Señor, pónganse de pie, hermanos, aleluya.